Bienvenidos hoy a la clase de la semana 9. Hoy vamos a trabajar diseños factoriales y vamos a ver los tipos de diseños factoriales. Así que bienvenidos. Como siempre iniciamos leyendo un poco sobre la teoría de la clase de hoy. Iniciamos con los diseños factoriales. Los diseños factoriales son un experimento o un tipo de experimento donde se investigan los efectos de dos o más factores sobre una variable determinada. En este caso tenemos algunas ventajas. Una de las ventajas es que es eficiente, otra es que podemos identificar las interacciones necesarias y otra es que a partir de este diseño se tiene una comprensión completa del fenómeno. Los diseños factoriales se pueden dividir en varios tipos. En este caso vamos a trabajar el diseño factorial 2K, 2 elevado a la K más bien. Y vamos a iniciar con el diseño 2 elevado a la 2. Este diseño se llama así porque va a resultar en 4 combinaciones de tratamiento. El factor A con nivel bajo y el factor B con nivel bajo. El factor A con nivel alto y el factor B con nivel bajo. Así también el factor A con el nivel bajo y el factor B con el nivel alto. El factor A con nivel alto y el factor B con nivel alto. Por eso se llama 2 elevado a la 2, porque se generan 4 respuestas, por así decirlo, ¿verdad? 4 combinaciones de variables en estudio. En este caso también existe el diseño 2 a la 3. Y 2 a la 3, pues como su nombre lo indica, tiene 3 factores y cada uno con 2 niveles. Y eso pues va a generar 8 combinaciones, pero ya vamos a ver eso más adelante. Vamos a ver el primer ejemplo. El ejemplo dice: un equipo de ingeniería de software requiere optimizar el rendimiento de un servidor de aplicaciones y creen que el tiempo de respuesta promedio de una de esas API es influenciado por 2 factores clave. Uno de los factores es el tamaño de pool de conexiones de la base de datos y el otro es la cantidad de memoria asignada a la máquina virtual. Se decide hacer un experimento utilizando un diseño factorial 2 a la 2 para evaluar ambos factores y su posible interacción. En este caso ya tenemos aquí los datos. En el factor A, que es el tamaño de pool de conexiones, tenemos 2 tipos. El nivel bajo, que tiene 50 conexiones, y el nivel alto de 200 conexiones. El factor B es la memoria asignada a la máquina virtual. Y en su nivel bajo hay 4 GB de RAM asignado y en el nivel alto hay 16 GB de RAM asignado. Se ejecutan 3 réplicas, es decir, se hacen 3 réplicas, ¿no? Y para cada una de esas combinaciones y se registra el tiempo de respuesta en milisegundos. A continuación se presenta una tabla y aquí está la tabla de las conexiones. Entonces tenemos la combinación 1, que es con un nivel bajo de A y un nivel bajo de B, y se obtuvieron estos 3 tiempos de respuesta. Luego la combinación A, que es un nivel alto de A con un nivel bajo de B, y se tienen estas 3. Luego la combinación B, que es un nivel bajo de A con un nivel alto de B, se obtuvieron estas 3. Y por último la combinación AB, que es el nivel alto de A con el nivel alto de B. Y se obtuvieron pues estas 3 combinaciones. Aquí quiero aclarar, no importa el orden en el que se les dé, pueden ser bajo bajo, bajo alto, o en este caso bajo bajo, bajo alto bajo, bajo alto y alto alto. Las combinaciones no importan, el orden de cómo estén no importa, lo importante es que los datos estén correctos de acuerdo al tipo de experimento que se hizo. Acá abajo se explica un poco por qué se escriben las notaciones 1A, B y AB en cada columna de las que están aquí. Y esta es una definición. Les invito a que lo lean para que después no tengan dudas y si pues, tienen alguna duda pueden preguntar. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Primero debemos de calcular las medias y para este caso vamos a diseñar una tablita. Esa tablita la vamos a diseñar en Excel. Una tablita que contenga las conexiones y los niveles. Vamos a diseñar entonces en Excel. Una vez con los datos en Excel, que aquí lo tenemos la combinación 1A, B y AB, el nivel de A, en este caso sería el nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel alto, y el nivel de B, bajo, bajo, alto, alto. Repito, estas mezclas no necesariamente vamos a dejarlas en ese orden, así que, bueno, aquí tenemos los tiempos de respuesta. ¿Qué vamos a agregar aquí? Aquí vamos a agregar las medias. ¿Qué son las medias, señores? Las medias son los promedios que vamos a tener de cada una de estas operaciones que tenemos acá. Vamos a darle un recuadro más o menos diferente para que ustedes no se me pierdan. Y acá recuerden que vamos a agregar una función. Y la función es la función promedio. Entonces escribimos promedio
y le pedimos el promedio de estas tres columnas. Le damos a aceptar y tenemos 121. Arrastramos hacia abajo y ya tenemos los promedios. Ahora, aquí hay algo importante. No necesariamente vamos a quedarnos hasta aquí, ¿ok? Porque también necesitamos el promedio global. Y el promedio global lo vamos a sacar acá abajo, ya en apartado. Para diferenciar que esta va a ser la media global, vamos a escribir la simbología de media aquí. Escribimos igual y a continuación escribimos la función promedio. Recuerden que como esta es una media global, vamos a seleccionar todos los datos de la cuadrícula central y le damos enter. A continuación tenemos la media global. Entonces, recapitulando hasta el momento, hacemos la tabla, tenemos las medias por cada una de las combinaciones y tenemos la media global. A continuación, vamos a calcular los efectos principales de cada interacción. Aquí quiero que se entienda algo. ¿Qué es lo que vamos a usar? Una formulita. Esta formulita va a depender de los factores que estamos utilizando. En este caso, vamos a llamarle efecto A porque vamos a calcular el efecto que tiene el factor A, que en este caso son los puntos de conexión, con relación a todos los demás datos. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace una operación sencilla que la tenemos aquí. Esto se va a calcular siempre como la diferencia de los promedios. Como estamos hablando del factor A, entonces a la suma de los promedios que tengan A, le vamos a restar la suma de los promedios que no tienen A. Yo en este caso, esto que está acá, fíjense muy bien. Si el factor es A, entonces vamos a buscar el promedio que tenga A y el promedio que tenga AB. ¿Por qué? Porque son los que tienen A, o sea, tienen el factor A. Luego, a eso lo vamos a dividir entre 2 y lo restamos con los que no tienen B. Perdón, los que no tienen A, que en este caso son estos de aquí. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Se hace en una nueva celda y vamos a escribir efecto en A. Así que nos vamos a Excel y vamos a escribir. Para no atrasarnos ya escribimos efecto A, efecto B y efecto AB. Ahora, en el efecto AB vamos a tener una diferencia, eso lo vamos a explicar en su momento. Entonces, para el efecto A vamos a escribir igual porque vamos a escribir una función. Y recuerden de que en el efecto A es una resta entre los que tienen A y los que tienen AB, que también son un promedio. O sea, es una suma dividida entre 2, o sea, es un promedio. ¿Por qué digo eso? Porque recuerden que 2 de ellos contienen A. Es decir, es este de aquí y este de aquí. Entonces, la suma de estos dos dividido entre 2 y a eso le restamos la suma entre 2 dividido entre 2 de los otros 2 que quedan. Recuerden que aquí aparece la fórmula, miren, para calcular el efecto. Entonces lo vamos a ir haciendo y decimos promedio y abrimos paréntesis. ¿Y quiénes tienen A? Entonces, este señor tiene A, lo sumamos con, coma, y con el otro que tiene A y lo cerramos. Ahora, ese promedio lo vamos a restar con el promedio del otro. ¿Quién es el otro? El otro son los que no tienen A. O sea, en este caso, este de aquí con este de aquí. Cerramos y le damos Enter. Y de esa manera ya tenemos el valor del efecto A. Ahora, con relación al efecto B, también se hace lo mismo. Si ustedes notan, el efecto B es lo mismo, solo que ahora quienes van a estar adelante son los que no tienen, más bien los que tienen A, los que tienen AB. Y en este caso, veamos quiénes tienen AB. El efecto B sería siempre promedio, abro paréntesis, y ¿quién tiene AB? Bueno, este señor tiene AB. Otro que tenga AB es este que está aquí abajo. Y le resto los promedios, o el promedio, de quienes no tienen B. ¿Y quienes no tienen B? Pues este que está aquí y este que está aquí. Cerramos y le damos Enter. Y pues ya tenemos el efecto de B. Ahora, con el efecto de AB pasa algo diferente. En el efecto de AB la fórmula cambia un poco. Porque aquí la tenemos. Es una resta, pero del promedio de dos restas, por así decirlo. No es exactamente un promedio, pero es una diferencia dividida entre 2 de los que tienen A y B. ¿Están de acuerdo?
En este caso es el efecto AB. Recuerden bien eso. Así que calculamos el AB con B es el que va de primero. Así que nos vamos para acá y decimos igual. Y aquí decimos, no vamos a decir promedio. Ojo con esto. Si digo promedio, la Excel lo que va a hacer es sumarlos y dividirlo entre 2. No vamos a decir promedio. Aquí ya lo que tenemos que hacer es hacer las operaciones que se indican. O sea, en este caso, a este, que es AB, le restamos B, lo cierro y lo divido con 2. Luego le vamos a restar y hacemos lo mismo con el otro. ¿A quiénes? Vamos a restar entonces a los otros que no tienen B. Noten, repito, noten que yo no puedo decir promedio por esto. Miren, es una resta, ¿ok? Es una resta. Así que no puedo hacer promedio. Cualquiera podría decir, vamos a hacer promedio, pero no. Porque si escribimos la función promedio, me lo va a sumar y lo va a dividir entre 2. Así que una vez que ya tengo esto, solo le doy Enter y ya tenemos el efecto en B. De esa manera, calculamos el efecto en B. Por último, vamos a hacer una pequeña interpretación con relación a estos efectos. Noten que los efectos que me están dando negativos, ¿ok? Me están dando efectos negativos. Y aquí hay algo que vamos a analizar un poquito más adelante, porque al paso que vamos es al análisis de la varianza. Y para esto vamos a calcular la suma de los cuadrados de cada efecto. En este caso es una fórmula muy sencilla. La suma de los cuadrados de cada efecto se calcula el efecto buscado elevado al cuadrado por n, que es el total de datos, dividido entre 4. Y noten, todos tienen la misma fórmula. Así que vamos a Excel y vamos a armar esas funciones. Una vez acá en Excel ya colocamos n, porque recuerden que vamos a ocupar este valor, y vamos a ocupar la suma de los cuadrados de a, la suma de los cuadrados de b y la suma de los cuadrados de a por b. Ahora, ¿cuántos valores tiene n? Pues fácil, tenemos 12 valores. ¿Por qué me doy cuenta que tenemos 12 valores? Recuerden que tenemos 3 aquí por 4 hacia abajo. 3 por 4, 12. 12 valores. Así que escribimos el valor 12. Para la suma de los cuadrados de a, recuerden la fórmula para que la escriban bien. Sería el efecto en a elevado al cuadrado multiplicado por n y dividido por 4. Recuerden muy bien. ¿Cómo sería entonces su efecto? O sea, este elevado al cuadrado, ok, al 92, al 94, elevado al cuadrado, mírese muy bien, multiplicado por n y dividido por 4. Al hacer esta operación le damos Enter y ya tenemos la suma de los cuadrados de a. Ahora, ¿yo puedo arrastrar esto hacia abajo? Sí, perfecto. Porque recuerden que aquí los tenemos en orden, con la única condición de que a n, que es e, lo vamos a bloquear, lo vamos a inmovilizar más bien, para que cuando arrastremos no se nos mueva el 12. Así que arrastramos y listo. Tenemos la suma de los cuadrados de cada uno de los efectos. A continuación, ya que tenemos la suma de los cuadrados de los efectos, ahora vamos a calcular la suma de los cuadrados totales y la suma de los cuadrados del error. En este caso, la suma de los cuadrados de los totales es simplemente a cada valor restarle la media y elevarlo al cuadrado. Eso ya lo hemos hecho antes, recuerden. Y la suma de los cuadrados del error es a la suma de los cuadrados totales restarle la suma de los cuadrados del efecto a menos la suma de los cuadrados del efecto b menos la suma de los cuadrados del efecto a y b. Entonces, nada, vamos a Excel y vamos a incorporar estas dos formulitas para que nosotros podamos continuar. Una vez aquí, ya tenemos la suma de los cuadrados totales y la suma de los cuadrados del error. Para la suma de los cuadrados de los totales necesito, recuerden, sacar la suma de los cuadrados por cada uno de ellos. Así que vamos a agregar 3 columnas más. Vamos a colocar la suma de los cuadrados totales de 1, la suma de los cuadrados totales de 2 y la suma de los cuadrados totales de 3. Yo les escribí así, pero ustedes pueden escribirlo también con las letras que ustedes deseen. Como toda suma de cuadrados totales, recuerden que es cada valor menos la media elevada al cuadrado. Así que aquí no importa el orden, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cada valor menos la media, en este caso es este valor que está aquí, cierro y lo elevo al cuadrado. Ahora, aquí hay algo importante, como lo voy a arrastrar, es mejor inmovilizarlo. Si
ustedes quieren pueden escribirlo uno a uno, no pasa nada, pero para mí es mejor arrastrarlo y así nos ahorramos algo de trabajo. Arrastramos hacia abajo y luego hacia la derecha y ya tenemos la suma de los cuadrados de cada valor. Ahora la suma de los cuadrados totales pues simplemente es una suma y la suma que vamos a hacer es de todos estos. Hacemos suma total, cerramos y listo, señores. Tenemos la suma de los cuadrados totales. Siguiendo con el orden de los pasos, vamos a calcular la suma de los cuadrados del error. Y eso es algo fácil, porque a la suma de los cuadrados del error se calcula sumando los cuadrados totales, o más bien haciendo una resta de los cuadrados totales, menos la suma de los cuadrados de cada factor. Así que vamos a hacerlo. Entonces esto sería igual a la suma de los cuadrados totales, restarle la suma de los cuadrados de cada error. Así que podemos comenzar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no pasa nada. ¿Okay? Teniendo esto, pues ya tenemos 96 señores. Y así vamos cumpliendo con el paso a paso. Veamos que sigue. Sigue ahora calcular el estadístico F. Para calcular el estadístico F necesitamos calcular el error medio. Entonces el cuadrado del error medio se calcula con lo siguiente: la suma de los cuadrados del error, que ya lo tenemos dividido por el grado de libertad del error. Y en este caso es importante entender que los grados de libertad del error son la variabilidad que queda dentro de cada combinación de tratamiento. Y aquí hay una regla importante. Si tenemos 4 combinaciones y tenemos 3 réplicas por combinación, vamos a tener 12 observaciones. Entonces, ese número de combinaciones, o sea que son 4, ¿estamos de acuerdo? Es el número de combinaciones que tenemos. Ahora, los grados de libertad entonces serían 8. ¿Por qué? Porque al total de combinaciones, en este caso a las 12 que tenemos, le restamos las 4 combinaciones principales y pues 12 menos 4 es 8. Así que los grados de libertad del error es 8. Esto lo tenemos que tener en cuenta para que hagamos bien el cálculo. Así que vamos a ponerlo allá en Excel. Ahora sí, ya tenemos CME. Y dijimos que CME, recuerden la fórmula, vamos a regresar, es igual a la suma de los cuadrados del error dividido entre los grados de libertad, que ya sabemos, ya dijimos y explicamos, es 8. Así que vamos a ver. Entonces, este dividido entre 8. Le damos a Enter y tenemos 12. De esa manera ya tenemos el CME. A continuación, vamos a calcular el cuadrado medio de cada factor. Y el cuadrado medio de cada factor se calcula de la siguiente manera. Cada cuadrado medio de factor va a ser la suma de los cuadrados de ese factor dividido entre los grados de libertad de ese factor. Quiero explicarles algo importante. Los grados de libertad de cada factor es diferente a los grados de libertad del error, porque en los grados de libertad del error se toman en cuenta todos los valores, mientras que en los grados de libertad de cada factor se toman en cuenta nada más los niveles de cada factor. O sea, en este caso, como tenemos un diseño de 2 a la 2, cada factor tiene 2 niveles. Por tanto, sus grados de libertad van a ser 1. Es decir, vamos de nuevo. El factor A tiene 2 niveles, alto y bajo. Ok, son solo 2. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Entonces tenemos 2 niveles, alto y bajo. Si vieran alto, medio y bajo serían 3 niveles. Pero en este caso son alto y bajo. Por tanto, los grados de libertad son 2 menos 1. Y resulta que para todo van a ser lo mismo. Así que vamos a colocar esto en Excel. Y acá teniendo esto, pues vamos simplemente a utilizar la fórmula. Recordemos que los grados de... Fíjense muy bien, vamos a repetir la fórmula. Es la suma de los cuadrados de ese factor A. En este caso ya nosotros los tenemos. Y en este caso es menos 23. Fíjense muy bien. Esto que tenemos aquí. 1587. A este lo vamos a dividir entre sus grados de libertad. Y recuerden que sus grados de libertad son 1. ¿De acuerdo? Así que le damos Enter. Ahora, este de abajo también va a resultar lo mismo, así que nosotros podríamos arrastrar, dado que tenemos en el mismo orden todos estos valores de acá. Entonces los arrastramos y sin ningún problema ya obtenemos estos valores que estamos buscando. De acuerdo al orden, ahora nos toca calcular los valores de F para cada factor. F de A, F de B y F de A por B. En este caso tenemos que tener cuidado, dado que F de A se calcula con CM de A, que si notan es lo que acabamos de calcular, dividido entre CME. Cada uno va a ser dividido entre CME, que recuerden que CME ya lo tenemos calculado antes. Entonces, vamos a pasar estos datos a Excel
Y ahora que lo tenemos aquí, solamente escribimos la fórmula. Recuerden, cada valor de f es cada valor de ese valor, valga la redundancia, entre el CME. Y yo creo que aquí vamos a poder arrastrar. Entonces, ¿qué significa? Que cada valor, ojo con lo que acabo de decir, cada valor que tengo aquí va a ser dividido entre el CME. Y este no va a variar, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es inmovilizarlo. Vamos a inmovilizar para que podamos arrastrar y efectivamente ya tenemos los valores dados. Y arrastramos y listo, señores. Tenemos los valores de f. A continuación, vamos a calcular el valor de f crítico. Para usar esto, vamos a tener la función de f, dist f.im, que es la que nosotros hemos estado usando desde ya hace un buen ratito. Y que en este caso, ya saben, la probabilidad es 0.05, los grados de libertad 1 se corresponden a los grados de libertad de factores que tienen interacción y los grados de libertad 2 se corresponden a los grados de libertad del error. Y aquí es importante que ustedes entiendan esto. ¿Cuáles son los valores que vamos a calcular y cuáles son los que vamos a tener? Pues vamos, fíjense muy bien. Escribimos aquí los valores de f para cada factor y a continuación escribimos la fórmula. Quiero explicarles algo muy importante, señores. Fíjense muy bien. Quiero explicarles algo muy importante. Esto que ven aquí es la misma fórmula para los tres factores. Y evidentemente ustedes dirán, si es la misma fórmula para los tres factores, va a dar lo mismo, ¿verdad que sí? Exactamente, para los tres factores da lo mismo, pero por una razón exclusiva. Todos tienen el mismo valor, ¿se acuerdan? En el denominador con los grados de libertad. Por eso es que da así, pero no necesariamente va a ser así en otro ejemplo. Una vez que ya tenemos estos valores de f, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña tabla de resultados, esta que tenemos acá. Y teniendo cada variable a b y a por b, vamos a validar f calculado, en este caso f calculado es 132.25 para a, recuerdan, aquí lo tenemos en Excel, y tenemos f crítico, en este caso f crítico es 5.31. Si ustedes notan, f de a es mayor a f de c de a, es decir, el valor calculado, ojo con esto, es mayor que el valor crítico, ¿estamos de acuerdo? Y si eso sucede, entonces la relación A es significativa. En el caso de B también resulta ser significativa, pero en el caso de A por B no resulta significativa porque resulta que f de A por B es menor que f de C de A por B. Si se fijan, ¿verdad? Ahora, esto tiene un significado todavía más profundo. Aquí tenemos las tres explicaciones. ¿Ven? Primero, es un valor muy alto, así que la variación en el tiempo de respuesta es explicada por el cambio de conexiones, es significativa, es decir, la diferencia entre el rendimiento entre 5 y 200 conexiones no es coincidencia, sí tiene un impacto el número de conexiones que se tienen de esa área. En el análisis 2, que es memoria RAM y el factor B, es técnicamente parecido, recuerden que decía que era significativa, entonces confirma, esto nos confirma que si aumento la RAM de 8 a 16 va a tener un efecto significativo en el tiempo de respuesta, evidentemente. Y en el 3, la relación entre A y B, en este caso no era significativa, recuerdan, aquí está, no era significativa. Entonces en este caso podemos decir que la interacción entre el tamaño de conexiones y la RAM no es estadísticamente significativa. El beneficio de aumentar las conexiones es independiente del beneficio de aumentar la memoria y viceversa. Los dos factores actúan de forma separada. O sea, es decir, yo puedo aumentar la RAM y voy a tener buenos resultados. Puedo disminuir la cantidad de conexiones y voy a incrementar mis resultados. Pero hacer las dos cosas a la vez no necesariamente va a decirse que es significativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no veo la necesidad de que disminuyas el flujo de conexiones y a la vez aumentes las RAM. O haces una de las dos, con eso es suficiente. Eso nos evita gastos innecesarios a la hora de armar nuestras conexiones. ¿Miraron? Es importante. Bueno, señores, nos vemos. Eso era todo. Si les gusta, recuerden darle like y compartir. Y nos vemos en el siguiente video.